Pokémon inspirado en la mantis orquídea, que al igual que el insecto que sirvió de inspiración para crearlo, maneja un camuflaje perfecto. ¿Y esto por qué? Así como la mantis orquídea se mimetiza a la perfección con la flor que le da su nombre, este Pokémon, pese a estar inspirado en un insecto, no es tipo bicho, sino tipo planta. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos con el análisis de Fomantis, Pokémon perteneciente a la serie 3 de figuras individuales de Mega Construx. Y como ya es costumbre aquí en el canal, pues vamos a comenzar con el empaque del mismo. ¿Qué es lo que podemos ver rápidamente aquí en el empaque para pasar al análisis de la Pokébola y de la minifigura? En principio no tenemos como tal una caja, más bien tenemos esta estructura de cartón que no está completamente sellada, puesto que en la parte central podemos ver el orificio en el cual se encontraba la Pokébola, y también por la parte superior podemos observar una abertura, y en la parte frontal tenemos una representación en CGI del propio Pokémon, que aquí no me parece incorrecta la representación, de hecho es adecuada. No tenemos ninguna postura o algún rango de movimiento que no coincida con lo que sí podemos obtener con el set ya armado. Tenemos también el nombre de la franquicia, logotipo de la misma, junto con el número de la serie a la cual pertenece esta pequeña construcción. Tenemos el logotipo de la marca en la parte superior. En la parte inferior podemos ver nombres en 3 idiomas. En la parte superior el que nos correspondería a nosotros, que es tanto el nombre que se utiliza en español como en inglés para el Pokémon, Fomantis. Posterior tenemos Mimantis y también Imantis, me parece que son los nombres, tanto en francés como en portugués o italiano de este Pokémon. Tenemos en la parte inferior derecha, viendo desde enfrente el empaque, el número de piezas, que son 33. Es un set, digamos, medianamente grande para hacer una minifigura perteneciente a este tipo de construcciones, a este tipo de sets. Y también tenemos el indicador de edad, que es de 6 años. Esto nos indica que además de ser una figura de colección, también es un juguete. En uno de los costados vamos a tener el logotipo una vez más de la marca, el logo de la franquicia, la representación en CGI del propio Pokémon, y tenemos una vez más los nombres del mismo, mientras que en el otro vamos a tener datos del propio fabricante, y en la parte trasera las indicaciones de seguridad. Dentro de la Pokéball, previo a ensamblar el set, pues tenemos las instrucciones en esta cinta, como es costumbre ya en los sets de esta colección, y podemos ver que los pasos son bastante sencillos, aunque como mencioné previamente, este Pokémon o esta construcción tiene unas cuantas partes más de lo que suelen contener estas minifiguras. En la parte trasera del instructivo podemos ver los Pokémon que componen la serie 3. Tenemos aquí a Mimikyu, luego tenemos 2 Pokémon que no tengo ni la más mínima idea de cómo se llaman. Cuando haga el análisis respectivo, pues ya averiguaré cuál es el nombre de estos. También tenemos a Spinarak, al propio Fomantis, y también a Poliwag, Pokémon perteneciente a la primera generación. Y bueno, habiendo visto rápidamente ya el instructivo, vamos a pasar a lo verdaderamente interesante, que es tanto la Pokéball como la figura ya ensamblada de Fomantis. Ya con la Pokéball de Fomantis, y de hecho el propio Pokémon se encuentra dentro de la Pokéball o de la Pokébola, pues vamos con nuestro análisis. Lo primero que alcanzamos a notar es que, a diferencia de las otras Pokéball, vamos a tener una pieza en la parte superior. Esta pertenece a la propia construcción de Fomantis, pero no la podemos poner en el Pokémon directamente sin que se comprometa la estabilidad del mismo, puesto que tiene un perno que se inserta en uno de los 4 puntos de inserción, válgase la redundancia, de la parte superior de la Pokéball. Por lo demás, ¿qué podemos decir? Tenemos la misma Pokéball que habíamos visto en la figura o en la construcción de Mimikyu. También va a estar compuesta por 2 partes, si no consideramos las que ya están adheridas, porque la parte media de la Pokéball, que tenemos en color rojo, y también el botón, pues están acopladas a la parte superior o a la mitad superior de esta Pokébola. Si nosotros hacemos presión de la parte media, pues la podemos retirar, y en la parte interna vamos a encontrar a Fomantis, y también vamos a alcanzar a ver en la parte interna de la mitad superior que, además de tener aquí los datos del fabricante e impreso el número de serie del producto, alcanzamos a ver el perno, el cual se inserta para poder acoplar a Fomantis por el punto de inserción que tenemos en la parte media, y de esta manera pues podamos exhibir a la minifigura en la parte superior de la propia Pokébola. Antes no había podido retirarla. Tiene muy buena sujeción esta pieza. No es difícil retirarla desde la parte interna, pero me agrada que tenga buena sujeción, porque de esta manera no está comprometido el equilibrio del Pokémon una vez acoplado a su Pokébola. Aquí tenemos esta pequeña pieza de un solo punto de anclaje con un perno,
Pudiéramos pensar incluso que es demasiado largo, pero lo cierto es que no, como es completamente hueco el punto de inserción o cualquiera de los 4 que decidamos utilizar, lo cierto es que no compromete en lo más mínimo la visibilidad de la propia pieza y de hecho contribuye también a la sujeción, como ya había mencionado. Aquí tenemos la Pokébola, pero vamos ahora directamente a Fomantis. Como lo teníamos en la caja, de hecho, sus brazos, que simulan ser tal cual los brazos de una mantis religiosa, pues tendrían que estar un poco más hacia arriba. Yo los tenía colocados hacia abajo y de hecho aquí creo que voy a tener que corregirme, porque en el empaque vimos que tenía los brazos bastante subidos, pero en el Pokémon no es del todo posible, aunque de hecho, antes de corregirme, creo que si desacoplamos los brazos y los colocamos hacia arriba, ¿no? De hecho, sí es posible colocar los brazos hacia arriba, no representa en realidad gran problema, simplemente hay que girar un poco la pieza que tenemos a la altura del cuello. Pero para hacer este análisis en orden, pues vámonos desde la parte inferior. Tal vez la parte más débil de esta construcción en cuestión de la adaptación pueda ser el punto de apoyo, puesto que solamente vamos a tener un solo pin, el cual ciertamente cuesta un poco de trabajo equilibrarlo sobre una superficie plana. Entiendo que esté diseñado para colocarse sobre la Pokébola, como podemos ver aquí en la parte superior de la pantalla. Sin embargo, al ser también considerado un juguete, creo que el punto de estabilidad es importante para los más pequeños, porque esto puede llegar a restar un poco de valor de jugabilidad por el hecho de que simplemente no se van a sentir cómodos y no están manipulando todo el tiempo el Pokémon para que éste se mantenga en su posición. Por lo demás, respecto a la construcción, me parece que es bastante buena, considerando que tenemos solo piezas pequeñas y no tenemos en realidad ninguna pieza exclusiva. Está bastante bien ejecutado, definitivamente sí se parece al Pokémon, como lo podemos ver en los sprites de los videojuegos, incluso en el anime. No sé si haya aparecido ya en algún capítulo de alguna temporada del anime, pero al menos en los sprites de los videojuegos sí que se parece. Me agradan bastante las impresiones que tenemos a la altura de los ojos, pero ya llegaremos a ello. Subiendo un poco, podemos ver que para el torso, en realidad es una construcción bastante simétrica, salvo la parte del abdomen del insecto, que aquí parece una pequeña cola, pero en realidad sería el abdomen del insecto. En realidad son simétricas ambas partes, tanto la delantera como la trasera. De hecho, si colocamos de la misma manera tanto las alas o las hojas que tienen la parte trasera, porque recordemos que es una planta, no es un bicho, como las hojas de la parte delantera, que simulan ser los brazos o las extremidades delanteras de la mantis, pues se ve prácticamente igual, como dije, exceptuando por la pequeña pieza circular o con forma de domo que está haciendo las veces del abdomen del insecto. Para el cuello o para la parte superior del torso vamos a tener una pequeña pieza con forma de flor que Mega ya ha utilizado en otros sets y que podemos girar como nosotros queramos, dependiendo también de cómo querramos posicionar las manos. Si ponemos 2 de los pétalos hacia el frente, pues podemos subir sin ningún problema las manos. Si queremos poner uno de los pétalos, o bueno, solo uno hacia el frente, pues limitaremos un poco el rango de movimiento, pero por fortuna no representa ningún problema el poder moverla para que nosotros coloquemos el Pokémon como más, o la minifigura, esta pequeña construcción, como nosotros queramos o como más nos guste, para poder tenerlo exhibido. Respecto a la cabeza, me agrada bastante la construcción de la cabeza. ¿Por qué? Porque en realidad tiene muy buen rango de movimiento gracias a la articulación de perno que se forma. Al ensamblarlo podemos moverlo no solo a los lados, sino también podemos inclinar la cabeza en cierto ángulo y darle otro aspecto, como si el Pokémon estuviera, no sé, observando, tal vez un tanto incrédulo. Y a fin de cuentas, el posicionamiento que nosotros le podamos dar a las construcciones al momento de exhibirlas, creo que les da un poco más de carácter y hace que se vean mejor al lado de otras piezas de set de construcción, independientemente que sean o no de la propia franquicia o de la propia colección. La parte más elaborada me parece que es, dentro de la cabeza, que sí está un poco más elaborada que el torso, que el cuerpo del Pokémon, es la parte superior
donde vamos a tener estos pequeños pétalos o estas pequeñas hojas. Aquí vamos a tener un pequeño botón de flor que aún no florece. Y aquí también vamos a tener cierta articulación por el propio anclaje. Esta me parece que es un poco más involuntaria, pero aún así creo que está bien si nosotros queremos darle, insisto, gracias al rango de movimiento que se forma con las diferentes piezas o con los diferentes anclajes, un aspecto tal vez un tanto más o menos expresivo, dependiendo de la posición que adopte la propia pieza o las propias piezas. Para los ojos me agrada bastante la impresión que tenemos. Creo que le dan este aspecto un tanto tierno que tiene el Pokémon, aunque desafortunadamente podemos ver que no están perfectamente bien alineados. Tenemos cierta disparidad viéndolo de frente hacia la parte derecha. No es tan notorio viendo el Pokémon a la escala normal, digamos, pero aquí en la cámara, por el propio acercamiento que estoy haciendo, pues sí se alcanza a notar que no está perfectamente alineado. Aún así, no es nada que comprometa, pienso yo, el valor de exhibición. Sin embargo, creo que, pues, considerando que Mega pertenece a Mattel y la empresa de la cual estamos hablando, creo que esto no debería de suceder. Vamos a tener también algunas aplicaciones de pigmento para las piezas que forman tanto las manos como las alas, o estas hojas que simulan ser manos y alas en el Pokémon, de pigmento blanco en la parte inferior. Y si bien no es perfectamente recta la aplicación de pigmento en la división de los dos colores, por lo menos no tenemos ningún defecto en las orillas que denote, digamos, un control de calidad un poco más bajo de lo que deberíamos de estar o de lo que deberíamos esperar de una marca como Mega Construx y como Mattel. En la parte superior sí que tenemos aquí algunos excedentes, pero al menos no es algún faltante. Lo único que restaría ahora es colocar a Fomantis en la parte superior de la Pokéball, y de esta manera ya podremos nosotros ver por completo ensamblada esta construcción junto con la estructura que nos sirve tanto para guardarla, transportarla, tal vez esto en el caso de los más pequeños, o exhibirla a modo de pedestal en el caso de coleccionistas adultos. Y bueno, aquí ya está completo el set. ¿Qué podemos decir de él? ¿Es una construcción o un set bueno, regular o malo? Me parece que es un set bueno. Creo que cumple con el cometido. La construcción es bastante sólida, tiene buenos puntos de articulación también. Dentro de todo es divertida también la construcción, contando la simpleza que lo caracteriza, y lo único que me hubiese gustado es que no tuviésemos en absoluto ningún problema con el control de calidad porque es un producto al final fabricado por Mattel. Pero bueno, definitivamente es un set que luce bien al lado de otras figuras de Pokémon o de otros sets de Pokémon y también de otros sets de construcción, independientemente de la franquicia. Y hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio como Patreon, PayPal y Ko-fi. De verdad me gustaría, insisto, que comentaran, eso ayudaría mucho al algoritmo para que el canal se recomendara. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando ven el video. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.